Comencemos entonces. Ah, ¿Cómo están? Espero que estén bien en estos tiempos tan duros. Em, entonces, nada más para recordatorio, creo que está para hoy, entonces, bueno, para un poquito después de medianoche, el Lab 6. Quería preguntarles cómo les estaba yendo con eso y si tenían alguna duda. Y también si lo logran para, digamos, la entrega de hoy. Si no, ujú. O sea, yo agradecería si se puede hacer un poco la entrega porque no contemplaba la parte que era, digamos, La segunda parte. solo de uno, digamos, sin seguir las instrucciones. Entonces empecé un poco tarde y eso creo que me va a tomar un poquito más de tiempo. Ok. Sí, está bien. Sí entiendo, el enunciado está un toque traidor. Que la primera parte es ahí uno dice, sí, sí está volando, y la segunda parte uno la ve y dice, es como, suave, ¿qué? Está bien, entonces voy a darles para hacerlo como siempre lo hacemos con las demás cosillas del curso, voy a darles chance hasta el sábado. O sea, hasta después, viernes a medianoche, pues. Entonces el sábado a las 12:05, si les parece bien, Perfecto, gracias. pura vida. Em, yo creo que está facilillo, o sea, es similar al examen, entonces creo que es solo ese mismo, como seguir ese mismo proceso. Eh, no sé si entonces queda alguna duda con ese lapsillo, si se han encontrado alguna dificultad o si todo está en orden. Pueden responderme igual con el yes y no, eh, si les da como pereza desmutearse. Entonces, sí, sí, todo en orden, no, si, o pueden hablar si, si quieren alguna comodilla. Ok, nice, gracias. Eh, entonces, no hay duda con eso, estamos bien con la fecha, bueno, ya la pasamos. Ok, entonces si quieren procedamos ahora a hablar de lo que viene. Que si revisan mediación, entonces ya les asigné la siguiente tanda de cosas. Es solo un lab y un ejemplito. Y de hecho el ejemplito es tal vez el que es, el lab es más largo, pero el ejemplito tal vez es el más valioso. Entonces el laboratorio 7 y el ejemplo 7.1. El lab 7 es de procesamiento de voz. El ejemplo 7.1 es de pruebas de software, que es el que yo les conté que íbamos a necesitar para el proyecto. Y de una vez, si se fijan o si ya empezaron a leer en lo que están ejemplos, ¿verdad? Ahí estaba tanto el 7 como el 7.1. Les dejé asignado solo el 7 porque ese contiene, o sea, el 7.1 ya contiene el 7, o al revés, y el 7.1 es el 7 plus otra cosa. Entonces, por eso les dejé solo ese. Eh, ok, y lo otro está para, como yo contemplé que tal vez esto iba a pasar, se los dejé para el viernes en 8. Entonces van a tener una semana más después de este lapsito 6 de tiempo para completarlo. Ok, entonces pasemos si quieren ahora a hablar del enunciado. El enunciado del 7 es de procesamiento de voz del laboratorio 7. Em, Cualquier cosa, hay una optativa que se llama, no sé si la irán a dar ahora en el plan viejo y se abre cada nunca. Yo creo que fue el último, o sea, cuando yo la llevé fue en 2017. Entonces hace 3 años creo que no se abre. Pero bueno, existe una optativa que se llama procesamiento de sonido, donde se ve mucho la parte de cómo procesar sonido, pues, eh, de transformaciones relacionadas y de una partecita de cómo procesar la voz y cómo detectar palabras. Entonces, en el fondo, la tecnología que vamos a utilizar para este lab está usando eso. Yo les voy a tratar de una explicación muy, muy general. Obviamente no puedo entrar al detalle de ese curso, pero tal vez me gustaría como picarles la curiosidad. Eh, lo que vamos a hacer en ese lab es desarrollar una aplicacióncita que lo que va a hacer es conversiones.
Entonces vamos a tener, por ejemplo, conversiones de voz a texto y de texto a voz, que usualmente cuando hablamos de voz en móviles, usualmente es voz a texto, ¿verdad? O voz a comando, lo que se acostumbra a utilizar. Pero también es importante el tema de texto a voz, en especial cuando estamos hablando de temas o de manos libres o de accesibilidad. Entonces, por eso vamos a ver ese par de cositas. Va a ser otra vez, como siempre, solo una guía muy general de cómo utilizarlo. Y lo otro que vamos a ver es un poquito de translation, de traducción de texto. Esas son las dos partes del lab. Entonces, voy a mostrarles primero el lab en acción y luego les voy a explicar el mecanismo detrás de todo. Y compartamos pantalla. Ups, sorry. Y corramos esto. Entonces, Ignacio, corramos un toquecito el app. Y esto es lo que debería. Rayos, ¿sabe? Tengo que cambiar de branch. Vamos a darle solo la primera parte. Esperemos a que buildee. Es que como les conté, tiene dos partes y no les quiero spoilear la primera. Ups. Está buildeando. Ok, ahora sí. There we go. Ok. Entonces, ahí está mi voz. Este es el app, la primera parte del app. Y como les conté, vamos a tener dos mecanismos de voz a texto y de texto a voz. Además, vamos a tener dos idiomas disponibles para el app, inglés y español. Entonces, por ejemplo, la idea es que yo puedo escribir algo aquí abajo y empecemos con español, luego lo muestro en inglés, pero es básicamente lo mismo. Entonces podemos poner cualquier frase que nos dé la gana y podemos hacer que el teléfono nos la lea en voz alta. Y esa es la parte de procesamiento de texto a voz. Entonces, por ejemplo, podemos decir, no sé, algo significativo. Solo se me ocurren cosas tontas. No importa, entonces, el curso de móviles es cool. Yo sé que todos pensamos eso. Entonces, puedo decirlo, que me lo tire en voz con ese botón. Ahí está, no lo tiro en una voz. No sé si la escucharon, pero ahí no los tiro ahí en medio. Están oyendo, ¿verdad? Nada más pónganme ahí el check si sí o no, si no. Ok, todo bien. Sí puede sonar un poquito bajo. Voy a ver si le puedo subir un poquito al emulador. Está maxeado. También tenemos lo contrario. Tenemos de voz a texto, entonces puedo decirle cualquier cosilla, cualquier oración. Entonces el MAE me la va a tratar de convertir a texto. Entonces digámosle el text, ya me dio. Ok. Una cosa importante que he dicho que no agarró eso. Eh, Cuando van a usar el micrófono y están en el emulador, tienen que venirse a las opciones y tienen que venirse a la parte de micrófono y darle a esta opción de acá. Virtual Headset Plugin Inserted y Virtual Microphone Uses Host Audio Input. Esta última es para que agarre el micrófono nuestro, digamos, el que estoy utilizando ahorita mismo, por ejemplo. Entonces, de hecho, el teléfono ahorita va a estar agarrando lo que está diciendo también a ustedes. Entonces, por ejemplo, si yo digo la oración, esto es una oración de ejemplo. Originalidad al máximo. El MAE va a tratar de hacer varias traducciones o varias interpretaciones de qué fue lo que dije. Entonces, vean, por ejemplo, esta es una oración de ejemplo, esta es una oración de ejemplo, esta es una oración de ejemplo, bla, bla, bla. Entonces, con esa A que le pegué al inicio en mi incertidumbre, el MAE lo agarró como que tal vez algo se entrecortó y entonces está dando varias posibilidades. Con el resto está un poco más seguro. Y si seleccionamos, ups, bueno, va otra vez.
¿Ve? Entonces ahí ese back casi no lo agarró, entonces ahí medio lo detectó, pero no lo detectó como la opción más fuerte. Entonces, una vez que seleccionamos este, ahí no lo está tirando. Entonces nos tira, ok, eso fue lo que le entendí. ¿Cómo está funcionando esto en el fondo? Bueno, dichosamente, ambas cosas ya vienen como parte de los servicios que provee Android. Entonces no es como que vamos a tener que programar el interpretador de voz desde cero. ¿Qué está pasando en el fondo? Bueno, primero, ambos son servicios. Bueno, no. El de voz a texto, lo que se hace es que se envía la voz a un servicio de Google que está en la nube, es gratuito. Ahí es procesado y las opciones no son enviadas de vuelta al teléfono. Entonces, de hecho, si desactivo el internet, está desactivado. No me va a dejar utilizar esto, aunque sí puedo utilizar ese otro. Suena crispy ese audio. El de texto a voz entonces sí es local. Y ese lo que se hace es que utiliza un pequeño... Vamos, la forma que se hace un texto a voz a grandes rasgos es, ustedes tienen varias sílabas de personas diciendo oraciones por aparte. O pueden tener palabras si tienen bastante presupuesto, pero considerando que la cantidad de posibles palabras en un idioma es gigantesca, lo más usual es tener o sílabas o vocablos particulares, sonidos, en realidad fonemas, y tener una grabación genérica para cada uno de ellos. Y cuando ustedes convierten esto a texto, entonces, por ejemplo, lo descomponen en esos fonemas, entonces ustedes dicen, ok, la palabra es bueno. El fonema de bueno es bueno. Entonces, ustedes pegan esos tres fonemas y le hacen ahí un pequeño filtro para pegarlos bien. Y así es como se genera una palabra. Y así con todas las demás palabras, con un espaciado ahí apropiado. Entonces, un texto a voz no es tan complicado, lo que se ocupan es bastantes muestras de voz, pues, y definir ese tema de fonemas. Y definir un algoritmo, claro, para cada idioma, para convertir las palabras en fonemas. Eso es más vacilón con el inglés, porque ustedes saben que con el inglés la pronunciación es rara. Por ejemplo, esta palabra se puede leer de varias formas, como read o read. Entonces ahí lo interpreto como read en pasado, etc. Con el voz a texto es un poquito más complicado el proceso. Entonces nada más voy a mostrarles la hora funcionando en inglés. Hey guys, it's me. Ahí está. Sí, esta cosa está un poco defectuosa. Ahí se queda el fragmento pegado. ¿Cómo funciona esto? Bueno, como ustedes se imaginarán, el audio, como esta voz que están escuchando, es un sonido. El sonido, no sé si han escuchado, pero al igual que la luz y al igual que un montón de cosas, es una onda. Y las ondas tienen forma de squiggly, más o menos. Las ondas tienen esa forma típica que parece un squiggly, pues. Entonces, la teoría de procesamiento del sonido, ¿qué es lo que hace? Bueno, se basa en, bueno, esa cosa se parece a un squiggly que tenemos en la mate que se parece a un squiggly de las funciones trigonométricas, en particular el coseno. Entonces, procesamiento de sonido lo que hace es tratar de descomponer una onda compleja de voz, por ejemplo, de cualquier sonido, en una función matemática. Y la función matemática que se usa son muchas sumas de cosenos. Esas sumas de cosenos en realidad son cosenos con una frecuencia distinta. O sea, algunos van a ser como más alargados, otros van a ser como más pegados. Esa frecuencia les suena algo, ¿verdad? Les suena como a, por ejemplo, los componentes de una cosa. Eso es lo que se denomina un espectrograma. Entonces, un espectrograma en el dominio de sonido es esta cosa de acá, que es básicamente una visualización de una onda de sonido, pero en lugar de como una onda, ¿verdad? Como una chuncha, es para cada frecuencia qué tan fuerte es. Entonces, por ejemplo, de hecho, esta es una onda a lo largo del tiempo y esto acá es la frecuencia. Entonces, por ejemplo, esta frecuencia de acá, que es la bajita, es muy fuerte en este momento del tiempo y eso significa que entonces es un sonido como muy grave. Y si estuviera más fuerte, quisiera como un sonido más agudo. Esto acá es decibeles. Entonces, más azul, más amarillo, perdón, más azul, más apagado, más amarillo, más encendido.
En fin, el punto es, esto se logra con una función que se llama la transformada de Fourier, que se ve mucho mejor en ese curso de procesamiento de sonido, pero básicamente pasa el sonido a la frecuencia, desde la dimensión del tiempo a la dimensión de la frecuencia. Lo descomponen estos componentes. ¿Por qué les estoy mencionando esto? Porque adivinen que a partir de esos componentes es como uno identifica cuáles son las vocales. Por ejemplo, imagínense que esto fuera una voz. Eh, ¿Qué es lo más identificable del lenguaje? Como les estaba diciendo, las vocales. Entonces, por ejemplo, A, E, I, O, U. Eso, digamos, a ojos sonarán muy similar, pero cada una tiene una frecuencia particular. Y de hecho, esa frecuencia varía entre hombres y mujeres. Entonces, por ejemplo, las As usualmente están como en el dominio de, creo que eran como 400 decibeles. Y las demás vocales están un poquito antes y un poquito después. Entonces, ¿qué hace uno? Uno trata de buscar a partir de un sonido más o menos dónde se ubica la frecuencia de este. Y si este está en tal frecuencia, pues estamos diciendo aquí, así, aquí la persona está diciendo tal vocal. Entonces, de esa forma, mediante la frecuencia actual de un sonido o de una onda de sonido, uno identifica qué está diciendo la persona. Vean que estoy hablando solo de vocales. ¿Cómo hacemos con las consonantes? No sé si lo han notado, pero por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un sonido de solo una? Digamos, hablamos más fácilmente. En el otro lado estamos hablando de fonemas, hablamos aquí de fonemas también, de sílabas. Entonces, por ejemplo, tenemos la sílaba A y tenemos la sílaba PA. A, PA. Noten que suenan 90% del tiempo son demasiado similares. Solo al puro inicio hay una sutil diferencia en el sonido de las dos. Y esa es la parte que ya se sale un poquito de digamos, de mi rango de conocimiento, cómo se hace para identificarlo. Mi teoría es que más o menos identifican dónde empieza una vocal y en ese segmento de tiempo aplican una especie de reconocimiento para ver entonces cuál es el sonido cuál es la consonante que la está acompañando, si es que alguna. Eh, entonces, esa parte es la jodida. Pero bueno, espero que más o menos les haya interesado esa parte de cómo es que se procesa la voz en una aplicación o en cualquier cosa. Ahora, dichosamente, como les conté, el servicio de Google es el que está bastante bien hecho y está libre de uso. Una de las cosas libres que están bien. Ok, cerramos eso. Esa es la primera parte del app, que nada más lo que se les explica. Ups, es cómo hacer eso. Y en realidad eso es muy straightforward. La segunda parte del app es la parte de traducción. Y en esa nos vamos a basar solo en traducción de texto. Y vamos a utilizar algún API que nos permita esa traducción de inglés a español. Adivinen qué pasó. Como ya hemos visto antes, el API de Google, que aparentemente antes era gratis, ahora es de pago. Entonces yo probé con este y no funcionó. Entonces no les recomiendo que prueben con el de Google. No probé con el de Microsoft y el de IBM. Con el que probé y con el que tuve éxito fue el API de Firebase. Entonces se les voy a pasar el link que utilicé para hacerlo. Nada más permítanme abrir el Discord del curso. Y les voy a pasar el linkcillo ahí. ¿Dónde está el chat? Entonces guarden ese link por ahí. Ahí está. There we go. Y voy a dejarlo ahí abierto por si acaso ocupamos ese otro. Bueno, cuando lo ocupemos. Voy a mostrarles ahora la parte de translation. Ahí está. Y una chance que corra. La segunda parte, entonces, debería haber un nuevo botón que es el de traducción, que a partir de lo que ustedes le escriban abajo, se los va a tirar al lenguaje contrario. Entonces, por ejemplo, ven que agrega este botón y de que dice traducir a español y si le cambio y si cambio de opción, me lo traduce al otro idioma. Entonces,
Entonces, algo que sea bueno traducir, traduzcamos trabalenguas. 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Ups. Y de español a inglés. ¿Sí le damos acá? Bueno, el, el trabalenguas no se conserva tan bien, pero la traducción está bien. E igual de inglés a español podemos hacer otra frase. She sells, she sells seashells by the seashore. Ahí está. Ok. ¿Cómo está funcionando este modelo en el fondo? Hay varias formas de llegarle. La forma que uno pensaría primero es, claro, voy a tener una traducción palabra por palabra. Entonces, por ejemplo, she, ella, sells, vende, etc. Es un poquito rudimentario y no está considerando algunas cosas como conjugaciones. Por ejemplo, sells, de ahí podría ser sells para masculino, femenino, etcétera. Podría no haber conjugación en este o la conjugación podría ser distinta. Entonces uno pensaría como un segundo approach, bueno, y puedo tener un modelillo ahí que también tenga ciertas cosas como gramáticas y, ya, por ejemplo, Katie, esto es una frase, no sé, de tal forma, de forma normal. ¿Cómo se llamaba la que era como sujeto, verbo, predicado? Bueno, esa forma, que en español es similar. Entonces uno ahí hace el mapeo y con gramática lo hace un poquito más inteligente. Y entonces, por ejemplo, si tuviéramos que introducir otro lenguaje que la gramática es al revés, tal vez es predicado, verbo, sujeto, entonces solo hay que hacer el mapeo correspondiente. Y así a grandes rasgos es como se hacen o como se solían hacer las traducciones. Con la introducción de Machine Learning, entonces hay otra familia que, digamos, eh, con la introducción de Machine Learning hay una nueva serie de técnicas que son modelos de lenguaje que utilizan redes neuronales, particularmente lo que utilizan son redes neuronales recurrentes. Esta no estoy 100% seguro cómo está hecha, pero sospecho que está hecha de esa forma. Otra vez está la de Firebase. Y la forma que funciona es que ustedes tienen un modelo, digamos, estadístico predictivo, que ustedes básicamente le dan un montón de traducciones hechas, digamos, a mano. Entonces, por ejemplo, esta que les acabo de dar y así, ustedes alimentan la red neuronal. Cuando tengan suficientes casos, eh, la vara ya va a estar suficientemente entrenada como para hacer traducciones automáticas. Más o menos, ¿verdad? Eh, Ahora, lo que realmente pasa en el fondo, cuando ustedes hacen ese proceso y utilizan una red neuronal recurrente, eh, lo que está pasando es que la red neuronal recurrente tiene memoria. Entonces, ese tipo de modelo recuerda las palabras anteriores. Entonces, por ejemplo, así asocia cosas o así identifica cosas como género, como contexto o como, bueno, número, género, contexto y gramática. Entonces, por ejemplo, ok, la red neuronal dice, she sells seashells by the seashore. Ok, entonces va a decir, ¿cuál es la primera palabra? Ella. ¿Cuál es la segunda palabra? Ah, bueno, considerando que lo último que hice fue ella, la segunda palabra debería ser vende. Y así sucesivamente hasta terminar la oración. Entonces, no sé si eso, bueno, para más cosas, si les interesó, está también el curso de procesamiento de lenguaje natural que se da en maestría. Y hay varios cursos de Machine Learning, creo que se va a dar uno ahora en la carrera, o sea, en pregrado, pero también hay uno en posgrado. Son el mismo curso. Ok, hablando un poquito más de detalle técnico, la explicación de Firebase es bastante straightforward. De hecho, todo el app es bastante straightforward. El único problemita que me encontré, bueno, nada más que con el enunciado van a tener que hacer el ejemplo que va a traer Firebase, que les pasé el link ese, trae dos, o sea, trae solo un modelo, aquí son dos, ¿verdad? De inglés a español, de español a inglés.
Este ocupa internet, pero a diferencia del otro modelo que de Google, es que el modelo de procesamiento de voz es muy grande. Los modelos de traducción no son tan grandes, entonces ustedes lo pueden, digamos, ustedes lo están descargando en el telefonillo y nada más asegúrense que el MA esté descargado y no hagan traducciones si el MA no está descargado o no va a funcionar. Y otra vez que son dos modelos. La otra pequeña diferencia es que en el enunciado, voy a subir un toquecito, la parte esta de que se selecciona el radio button, antes no se hacía con un listener, sino con una función suelta, que es esta de acá, perdón, está acá, un radio button clicked. Como las cosas cambiaron, en este lab van a tener que hacerlo con un listener. Entonces, por ejemplo, hay que buscar el maecillo por ID y darle un 0 en check change listener. Pero es básicamente la misma lógica. Entonces, básicamente, ese es el lab. Siendo muy honesto, se hace en una sentada. Una sentada larga, eso sí, pero sí se logra hacer en una sentada. ¿Preguntas de momento? Voy a poner un toquecito de esto para ver algo. ¿Qué es esto? ¿Todo bien entonces? Ok. Vamos a compartir. El otro lab, eh, bueno, la verdad es que es un ejemplo, pero digamos que está bastante grandecillo. Entonces, hablemoslo después, pero yo estaría considerando tal vez darle la nota de un lab a este ejemplo. El ejemplo 7.1 es el de pruebas de software. Entonces, tengo entendido que tal vez en Inge les mencionaron algo de pruebas y yo les mencioné algo el otro día, pero para entonces darles una vista un poquito más profunda, llamémoslo así. Bueno, primero, como les conté antes, entonces en realidad pruebas de software es parte de un proceso más grande que se llama aseguramiento de calidad. Y de hecho eso lo han venido ustedes haciendo desde Inge, viendo las prácticas como documentación, como buenas convenciones de programación, etc. Aseguramiento de calidad es básicamente la disciplina de ingeniería de software que trata de hacer de que el producto de software que generemos sea de máxima calidad para el usuario final o para el stakeholder al que se lo estemos depositando. Y una parte importantísima de ese proceso es la de pruebas, que es la que se asegura que básicamente todo funcione. No solo que funcione bien y que funcione bajo varias condiciones. Para efectos del curso, solo nos interesa que funcione y que funcione bien. O en realidad solo nos interesa que funcione. Y usualmente las pruebas se manejan mediante algo que se denomina un caso de prueba, que ustedes definen, así como tienen historias de usuario, ustedes pueden definir casos de prueba que son usualmente como, ok, un caso de prueba del app es que si se usa de esta forma debería tener este resultado. Son mucho entrada-salida. Entonces, por ejemplo, hacen clic en este botón, debería mostrarles su información. Y así es como se validan. Entonces, ok, hago clic en este botón, se mostró la información, ok, el caso de prueba se ganó. Eh, hago clic en este botón, se cae la aplicación, ok, el caso de prueba no se ganó. Y ustedes lo hacen así con una batería de casos de prueba para asegurar que el app esté funcionando a full volumen. A grandes rasgos hay dos dimensiones de pruebas que, bueno, hay dos tipos de pruebas, caja blanca y caja negra. Caja negra eh, son aquellas que no ven el código, sino que solo utilizan el app y es como lo que ustedes harían con el telefonillo. Caja blanca son las que sí se meten con el código del app. Y en este lab vamos a hacer de caja blanca. Y así como hay dos tipos, hay varios niveles de pruebas. Los niveles son, recordando un poquito lo que vimos anteriormente, de arquitectura, es a qué punto la arquitectura se aplica. Las más básicas son las pruebas unitarias. Las pruebas unitarias, voy a buscar nada más el enunciado del lapsillo este. Este mae.
Entonces, si fuéramos a testear este sistema, pruebas unitarias serían las que se hacen sobre cada una de estas cajitas individualmente. Entonces, es usualmente lo que a probar son los métodos, de que los métodos de cada uno de estos masillos funcione bien. Y eso usualmente se hace con casos de prueba unitarios que son usualmente automatizados. Entonces, no hay que joderse tanto la vida. Y vamos a ver cómo se hace eso hoy. Después hay pruebas de integración que, por ejemplo, prueban estas relaciones. O sea, prueban que esto funcione junto a esto y que todo bien. Esas no las vamos a ver. Y uno va escalando así hasta llegar a pruebas del sistema, que es de todo en la aplicación. Y el último tipo de pruebas son las pruebas de aceptación, que son las que se hacen con el PO, por ejemplo, o con cualquier otro usuario. Esas son más subjetivas y casi siempre son caja blanca. Entonces, hoy vamos a ver de usuario, de unitarias. Y digamos que de sistema, porque vamos a hacer algunas que travesen automáticamente el teléfono. Esas sí van a probar todo. Ok, entonces ya les di la explicación teórica. Bajémonos un poquito a lo práctico. Como ustedes habrán notado, cuando generan un proyecto en Android Studio, se les van a generar dos carpetas adicionales en la parte del código. Tenemos el código fuente, tenemos una carpeta que se llama test y una que se llama Android Test a este mismo nivel. Bueno, ya finalmente les vamos a encontrar un uso. Test es donde se guardan los casos de prueba no instrumentados y Android Test es donde se guardan los casos de prueba instrumentados. ¿Qué significa instrumentación? Son las que se van a pegar al dispositivo móvil y van a empezar a travesearlo como si estuviera poseído. Entonces, básicamente lo que dice aquí, tiene acceso a cosas como el contexto. En cambio, las pruebas de unidad se ejecutan solo en la máquina virtual de la compu, o sea, no tienen que ir hasta el teléfono y van a probar visualmente un pequeñito componente. En otras palabras, son más rápidas. Este lab les va a introducir entonces cómo crear un caso de prueba, pero para contarles la historia, este es el app que van a hacer. Ahí esa es como la primera parte del app, como copiar y pegar este codiguillo. Para mostrárselos es algo simple. Vamos a esperar que está. Este app tiene dos partes, una calculadora que no se usa y una pequeña base de datos de una persona que es Immanuel Kant y lo único que hace es cargar o limpiar. Y ahí está. Entonces, qué fácil. Vamos a hacer pruebas para ese appsillo. Ok, ¿qué se ocupa para hacer pruebas para ese app? Para hacer pruebas unitarias, entonces, como les conté, veamos acá, sería en la carpeta test. Y lo que muestra el masito, el app, es pruebas con esta clase que se llama calculadora. Calculadora hace operaciones tipo calculadora, tiene suma, resta y multiplicación. Ahí el app les va a explicar cómo, pero básicamente lo que vamos a hacer es para este MAE generar un caso de prueba que es este que tenemos acá. La biblioteca que vamos a utilizar para eso es una que se denomina JUnit, en particular JUnit 4. Entonces nada más voy a volver aquí a calculadora. Ustedes les pueden dar aquí Control Shift T y les va a dar esta opción y les va a decir Create New Test. Entonces asegúrense que estén seleccionando aquí en Testing Library JUnit 4. Y ahí le pueden dar qué métodos quieren probar. Eso les va a generar automáticamente. Eso les va a generar automáticamente el caso de prueba. Y ustedes solo tienen que llenar estas funciones. Ok. El proceso general del caso, de cualquier caso de prueba es el siguiente. Ustedes hacen una instancia de la clase que quieren probar, la ponen a hacer algo y se aseguran que el resultado que les da es coherente. Entonces aquí estamos haciendo la calculadora sumar y el resultado esperado de 2 más 2 es 4. Este último paso se realiza con esta función que se llama assert equals. Y de hecho esto es una familia de funciones y hay muchas cosas que hace por fondo. Pero básicamente esto lo que va haciendo es revisando, ok, el resultado que me dio nuestra ejecución del sistema es lo que esperábamos, sí o no. Si sí, el caso de prueba pasa, si no, el caso de prueba falla y se lanza una excepción. Pero sin botar el sistema. De esa forma
Por eso es importante hacer, por eso no se deja ahí como con un igual igual o un equals. Porque eso nos permite correr como toda la batería de pruebas, además de que hay un montón de instrumentación que se hace por fondo. Igual con este tag de arroba test. La ventaja es que una vez que tenemos esto, que es relativamente fácil de montar, podemos correr toda esta batería de casos de prueba dándole aquí a run, corriendo esta clase. O le pueden dar aquí clic derecho y run calculadora test. Y vean que aquí Android Studio me va a reportar qué casos de prueba pasaron o qué casos de prueba fallaron. De ahí, hagamos que falle a propósito. Pongámosle aquí, bueno, no, pongámosle una rest aquí un 1. Ahí obviamente el error es que el caso de prueba está mal, pero supongamos que el sistema bajo pruebas está mal. Digamos que en un universo paralelo 2 menos 1 da 0. Y ahí está, nos va a decir en cuál caso de prueba falló y por qué falló. Ah, ok, el valor esperado era 0 y el actual era 1, o no. Y ahí es donde uno llega y dice, ok, mi sistema está fallando, voy a ir a corregir el error. Y si lo volvemos a correr, listo, todo en orden. Entonces ven que, bueno, cuando lo hagan, van a ver que realmente este proceso no tarda mucho. Entonces, en el caso de ustedes, para este sprint van a tener que hacer este tipo de pruebas. Entonces la recomendación general es que agarren todo lo que tengan y básicamente para cada clase le hagan una pequeña batería de pruebas. Claro, las pruebas de test, las que no son instrumentadas, van a ser solo si la clase no depende del framework de Android del todo. Las que sí son, o sea, si por ejemplo quieren probar la base de datos y van a ocupar esta vara, el otro tipo de pruebas. Pero si es una clasecilla standalone, todo bien, pueden utilizar este tipo de caso de prueba. O si por ejemplo es como por ejemplo nuestras clases tipo persona. De, entonces, podemos probar una parte aquí y la otra parte allá. En el lab viene otra vez explicado cómo hacer esto. La parte instrumentada, bueno, esto fue relativamente simple, pero la parte instrumentada no lo es. La parte instrumentada es un poquito más complicada, puesto que tenemos que pasarle algunas cosas para que igualmente nos tire, digamos, para que nos tire como que pueda acceder a las cosillas del app. Entonces, el proceso es igual, digamos, ustedes llegan y le pueden dar aquí a Main Activities y vamos a hacer casos de prueba para actividad. Las pruebas instrumentadas se hacen usualmente con respecto a una actividad, igual Control Shift T, Create New Test, y aquí sí le tienen que dar, en realidad es mejor si lo crean con JUnit, porque Groovy JUnit no funciona. Y después lo adaptan a lo otro. Las pruebas instrumentadas, además de utilizar JUnit, utilizan la biblioteca de AndroidX de test. Particularmente utilizan también, utilizan varias cosas de text, entonces déjenme mostrarles el build. Utilizan text extension para la extensión de model JUnit. Utilizan esta biblioteca que es la biblioteca de instrumentación propiamente, que se llama Expresso. Utilizan el core y utilizan este runner para poderlo ejecutar. Y utilizan esta hora de rules para poder básicamente accesar a los contextos. Entonces hay que hacer un montón de includes que cuando estén haciendo esta lab se les va a complicar. Entonces para eso les voy a pasar esta referencia que tengo por acá, maquiavélica. Un toque. Esa también guárdenla. Bueno, ya la tenéis. Ahí está. Ahí está explicado como la parte básica de Expresso. Lo que me importa más que todo es el ejemplo de abajo porque hay que hacer algunos cambios importantes. Ya les voy a mencionar cuáles son a grandes rasgos, pero si ocupan una referencia principalmente para esos imports del Gradle, ahí están. Va a tener que hacer un poquito ahí de trabajo, eso sí. Este no es el app. Ok. Entonces, el ejemplo nos pone a hacer 3 pruebas. La primera es relativamente fácil. Es nada más revisar que digamos, que el paquete de la aplicación esté correcto. Que debería ser serio, bla, 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 mis pruebas.
Técnicamente es el caso más simple. Y lo que hace es revisar si el contexto de nuestro main activity tiene esto como paquete. Ok, el problema es que antes, en la parte del, en el enunciado, se utiliza esta función para obtener el contexto. Ya les digo cuál. Se utilizaba este instrumentation registry, get target context. En la nueva versión cambió esta otra, application provider, get application context. Guarden esto porque seriamente, para que no se rompan la cabeza una hora buscando esto en internet. Entonces, este es literalmente el único cambio que tienen que hacer para esta parte. Además de todos esos imports, que es otra media hora de romperse la cabeza. Y ya con eso pueden obtener el contexto de la aplicación y les va a funcionar. Entonces, si lo corremos ahorita, este hecho sí va a abrir el teléfono. Van a ver que se abre un toque el app. ¿O no? Y ahí está. Entonces el test corrió y todo en orden. El segundo es el de la base de datos. El de la base de datos va a hacer eso. Igual ocupamos el contexto porque la base de datos se obtiene mediante el contexto de la aplicación. Lo obtenemos así. Y vean que ya con la base de datos podemos utilizar los métodos que ya trae, como por ejemplo leer persona. Les digo esto porque para que piensen cómo pueden probar ustedes las cosillas en su base de datos. Y ven que estamos volviendo a utilizar JUnit con nuestros asserts. Estamos revisando, ok, yo voy a cargar al MAE que tenga este ID, ¿verdad? En ese caso sí tendríamos que asegurarnos que en nuestra base exista un MAE con el ID, este MAE. Y estamos revisando de que el nombre de la persona es este. Si lo corremos, esperemos un toque. No está corriendo. Sí, no está corriendo. Ahí la abrió. Ejecutó la vara en el fondo y ya. Y terminó el caso de prueba. Vean que sí, por ejemplo, vuelvo a cambiar el nombre. Ahora se llama Emmanuel Kant. El caso de prueba me va a dar mal. Y va a salirme que falló y me va a salir incluso el trazo de dónde fue que falló. Tran. Ahí está. Ok. Entonces, es muy similar al anterior, solo que aquí sí tiramos a search y un poquito más de funcionalidad, invocando partes del código. Vean que esto sigue siendo una prueba no es unitaria, es más como integración, porque aquí estamos utilizando varios aspectos del sistema, pero no es completamente el sistema, solo la base de datos. Entonces, esta es una la recomiendo que hagan para el proyecto. Y el otro ejemplo es una prueba de UI. Y esa sí, la verdad que ya se empieza a automáticamente hacer clic en los elementos del app y a interactuar con el app. Estas son las que son un poco más difíciles de hacer. Sin embargo, la librería biblioteca, perdón, Expresso nos da un montón de facilidades para el uso. Cualquier test de UI va a ocupar este Public Scenario Rule. Esto es básicamente lo que nos dice o lo que nos asocia este caso de prueba a una actividad particular, en este caso Main Activity. Y en el lab anterior era diferente porque era con esta vara acá, Public Activity Test Rule. Anoten esto, en este caso es con Activity Scenario Rule. Entonces, ese es como el cambio principal que se tiene que hacer. Y ya con eso el resto de cosas los va a agarrar automáticamente. ¿Cómo son los casos de prueba instrumentados? Bueno, digamos que en este caso vamos a revisar que la consulta nos está dando bien, pero desde la perspectiva del app. Recuerden que el app mostrará el nombre ahí en la pantalla. Y lo que vamos a hacer es emular ser una persona. Entonces, por ejemplo, para el botón de cargar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cliquear el botón de cargar automáticamente y vamos a revisar que lo que nos esté tirando en pantalla, vean que estoy obteniendo aquí del campo del ID, el text view, venga el texto que corresponda con el ID que esperábamos y lo mismo con el texto que esperábamos de
de este masillo, de Kant. Igual cuando apretemos limpiar, apretamos el botón de limpiar y empezamos a revisar que el texto que nos dé esté vacío, o sea que no haya nada en pantalla. Estos dos lo que revisan es solo cada campo individualmente, entonces realmente no está haciendo mucho. Y listo. Entonces si lo corremos, se abrió el app y ven que automáticamente está probando. Ahí apretó el de limpiar y ahí apretó el de cargar. No se vio mucho, pero como el test era muy rápido, entonces ahí lo fue haciendo. Y los 4 casos de prueba pasaron. Si fallara, entonces ahí nos dirían cuál fue. Y lo otro es que entre caso de prueba y caso de prueba, el MAE reinicia la app. Entonces cada uno se hace desde cero. Uy. Y eso es básicamente pruebas de software utilizando Android Studio. La gran ventaja de todo esto es que, como notaron, está ahora corriendo estoques. Entonces, ustedes qué pueden hacer cada vez que hacen un cambio grande en el app, ya tienen sus casos de prueba ya hechos, entonces solo los ponen a correr y ya se aseguran que nada está roto. Esa es la gran utilidad de esta vara. Ustedes hacen un cambio en el proyecto, ejecutan los casos de prueba y si todo bien, no se tienen que preocupar, el app está funcionando. Claro, eso suponiendo que sus casos de prueba son bastante minuciosos. No sé si queda alguna duda con este ejemplo, perdón, o con el lab anterior. Casi que los debería switchar. Este debería ser el lab y el otro debería ser el ejemplo. Profe, eso le iba a preguntar, entonces, este es el ejemplo. Este es el ejemplo, sí. Ok. El lab es el del sonido. El lab es el de sonido, sí. Eh, Siendo optimistas, el otro, digamos, el lab sí es más grande. Por lo menos yo tardé más tiempo haciéndolo. Este es más corto, pero creo que para efectos del curso es más importante. Entonces, por lo mismo, yo estaría considerando convertirlo en un lab, pero hablemos de eso cuando ya estemos como cruzando ese puente. Si ustedes ven que están pariendo con este, pues ahí sí lo convertimos en un lab. ¿Alguna dudilla? Se me está espichando la voz. Alright, si todo está en orden, entonces hagamos lo siguiente. Nos queda una hora de clase. Si quieren la utilicemos para que